estaba yéndose por un lado que todos conocemos, desobedeciendo al Señor otra vez. Vamos a ver a manera de introducción, ¿quién escribió el libro? Pues primera y segunda de Samuel, en el libro de los judíos, normalmente no existe primera y segunda de Samuel en el Torá, solo existe Samuel. La versión griega, que se llama la Septuaginta, lo dividió y desde ahí tenemos primera y segunda de Samuel. Por eso, cuando decimos, ¿quién escribió el libro? Pues parte escribió Samuel, parte escribió Gad y parte escribió Natán. ¿Cuándo fue escrito? Del año 931 al año 722. ¿A quién fue escrito? Pues de forma universal para todos nosotros, pero también narra la historia de Israel. ¿Desde dónde fue escrito? Desde Rama o Ramá, Mizpa y Jerusalén. Entonces estamos haciendo la introducción y hay otros puntos que a medida que vamos estudiando lo voy a ir tocando. Voy a dar solamente una pincelada que es muy importante para entender el contexto. ¿Qué género de literatura entonces es este libro? Crónico histórico y un análisis biográfico de la vida de Samuel, pero también vamos a ver la vida de David y la vida de Saúl. Todo esto lo vamos a ver. El contexto nos hace entender lo siguiente. Era el tiempo de los jueces. ¿Cómo es que llegamos al tiempo de los jueces? Pues recordemos que Dios en el capítulo 12 del libro de Génesis llama a Abraham. Abraham tiene sus hijos, su nieto, y de Jacob salen las 12 tribus. De ahí llegan a Egipto. En Egipto son esclavizados por 400 o 430 años. Salen de Egipto, Moisés los liberta, les da las leyes en el Sinaí y les dice que van a conquistar la tierra prometida. Moisés ayuda en este proceso, pero Moisés no puede entrar a la tierra prometida. ¿Y quién lo sigue? Josué. Josué, por eso tenemos el libro de Josué, y es cuando la tierra es conquistada. Y cuando la tierra es conquistada, todavía quedaban pequeños pueblos que cuando empiezan la división de la tierra, y aquí tenemos la división de la tierra, Josué les dice, hay unos pequeños pueblos, ustedes tienen que sacarlos, ya son suficientemente fuertes, pero ellos no lo hicieron. Y estos pueblos le causaron problemas siempre al reino de Israel o a Israel. Por el norte tenemos a los arameos, tenemos a los amonitas, tenemos a los moabitas, los edomitas y los filisteos. Siempre estaban molestando. Los esclavizaban, quemaban su sembrío, entraban a varias tribus como Simeón, Amalek, a Dan, a Judá, a Rubén, a Gad, a Manasés. Muchos fueron afectados. En medio de esto, cuando eran afectados era porque ellos se olvidaron de Dios. Y Dios mandó a esta nación, permitió que estas naciones se levanten y castiguen, porque se habían olvidado de Dios. Y en eso el pueblo clamaba y Dios enviaba un libertador. Este libertador se llamaba un juez. Este juez los libertaba, ellos adoraban al Señor, su relación con Dios estaba buena y restaurada, pero pasaba un tiempo y otra vez caían en lo mismo. Otra vez pecaban, otra vez se iban tras los ídolos de Moab, de Amón, de los arameos. Y el Señor otra vez levantaba a esa nación para que los esclavice, les haga sufrir por sus cosechas. Y el pueblo clamaba y otra vez Dios levantaba un líder, se llamaban los jueces. Muchos jueces fueron levantados en esta época. Ahí conocemos a Gedeón, a Débora, a Sansón. Ya enseñé el libro de los jueces. Y después del libro de los jueces, llega un momento donde Dios levanta el último juez. ¿Quién es? Samuel. Ya el tabernáculo se trasladaba de lugar en lugar mientras estaban conquistando la tierra, pero en este momento, cuando terminan de conquistar la tierra, lo tienen que dejar en un lugar. Josué escoge Silo y es el lugar donde sucede esta historia. Así que estamos en ese momento, el último juez, y el siguiente paso va a ser la monarquía. La cobertura histórica entonces es el nacimiento de Samuel, que es aproximadamente 1100 a.C., hasta el fin del reinado de David, que viene a ser el año 970. A medida que vamos estudiando Samuel, vamos a entender algo muy importante. 40 años de Saúl, 40 años de David y 40 años de Salomón.
Eso es lo que vamos a ver. 1100, pero más o menos en el año 1050 es donde asciende al trono Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Un rey que no era, diríamos, el escogido por Dios. Fue en este momento donde Samuel empieza su ministerio y el pueblo clama por un rey, dice, queremos un rey. Hasta ese momento, los jueces que Dios levantaba se le llamaba el gobierno teocrático, es decir, Dios envía o levanta un líder y Dios gobierna esa nación a través de este líder. Eso se llama teocracia. Ahora ellos querían un rey, eso se llama monarquía. Y un rey que iba a tener sus príncipes y sus vasallos, sus esclavos, iba a apoderarse de su terreno, pero eso es lo que ellos quisieron. Y vamos a ir viendo a medida que vamos estudiando cómo fue este primer rey. Pero luego se levantó un rey conforme al corazón de Dios, David. Y vamos a ver también los errores que cometió David. Y luego vamos a ver a Salomón. El año 1049 ya empieza el momento difícil. Los filisteos capturan el arca de Silo, que por más de 300 años estaba en este lugar. Se lo llevan y vamos a ver cómo ellos enfrentan las consecuencias de llevarse el arca. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, este capítulo 1 tendría como título general el nacimiento de Samuel. Este capítulo está dividido en dos partes y a medida que voy pasando la diapositiva van a salir las subdivisiones. Por el tiempo no lo voy a leer, pero la primera parte es la esterilidad de Ana y su voto desde el 1 hasta el 18. La segunda parte es el nacimiento y la dedicación de Samuel, que vendría a ser desde el 19 hasta el 28. Versículo 1 dice: en la tierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Entonces los que van a tener bebés, si quieren poner nombres a sus hijos, nombres bíblicos, pueden agarrar cualquiera de ellos, ¿no? Le puedes llamar Eliú o Sufita, Tohu, bueno, Ramatayín, no sé. Solo son ideas, ¿no, hermanos? ¿Y por qué los menciona, sus nombres menos extraños? Pues para entender que Elcaná venía de los descendientes de los levitas. Él era un levita. Elcaná tenía dos esposas. ¿Cómo dicen? Dos esposas, sí. Una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y esta tenía hijos. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Y acá tenemos un conflicto. Esto es poligamia, ¿verdad? Así que Elcaná tenía dos esposas y lo muestra desde el principio. Y es curioso, porque en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 24 encontramos: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Hay que entender los contextos, ¿ok? Porque la pregunta surgiría: ¿por qué entonces existió la poligamia en el pueblo de Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Siempre encuentro jóvenes, hombrecitos, más que las mujeres, que me preguntan: pero pastor, si en el Antiguo Testamento cada uno tenía 2 mujeres, Jacob tenía 4, Salomón tenía más de 700, ¿por qué ahora no nos permiten tener más esposas? Así me preguntan, ¿no? Por si acaso los hombrecitos. Es curioso, ¿verdad? Y hay algunos que no entienden la Biblia y se quieren burlar, los críticos, y pues hacen burla de esto. Dicen: miren, la Biblia permitía esto. Pues hay que entender las razones. Primero, antes de la ley se permitía muchas cosas, incluyendo las mujeres y la poligamia, y la ley viene a regular, pero después de la ley entendemos que hay un punto donde Dios dice claramente que no deben de casarse con sus familiares. Eso antes de la ley existía. Y por la dureza de su corazón se les permitió el divorcio, se les permitió muchas cosas. Y el contexto histórico, cuando empezamos a estudiar, ¿por qué entonces Dios permitió la poligamia? Recuerden que Dios quería, y hasta este momento, hasta el día de hoy, los judíos deberían de preservarse como una nación. Pero en ese tiempo deberían de preservarse porque de ahí iban a ser el Mesías.
Y entonces, como había muchas guerras y conflictos, quedaban más mujeres que hombres. Entonces, las mujeres si quedaban solteras o solas o viudas o desamparadas, cuando sean viejitas, ellos iban a sufrir mucho porque no tenían heredad, no tenían quien los cuide, porque los hijos eran los encargados de cuidar a los padres cuando sean mayores o viejitos o ancianos. Entonces, ellos tenían que hacer, se les permitió esto. Y el otro punto es ¿por qué? Porque era muy importante para ellos, para una familia, preservar su nombre, y cuanto más hijos tenías, pues tu nombre se iba a preservar, tu linaje se iba a preservar, y quién sabía si de repente de allí nacía el Mesías. Entonces se permitió, pero no podemos interpretar el Antiguo Testamento sin tener el Nuevo Testamento. Llegó un momento que le preguntaron a Jesús, y Jesús ¿qué dijo? En el principio, vayan a Génesis 2:24, en el principio nunca fue así. El hombre va a tomar a su mujer y se va a unir a su mujer y van a ser un solo ser. O sea, la idea de una sola pareja, una sola esposa, siempre fue el corazón de Dios. En el libro de Hechos, ahora empieza la iglesia, y cuando los gentiles también tenían otras mujeres, llega el concilio de Jerusalén y luego resuelven que los gentiles se aparten de la inmoralidad sexual, o sea, que tengan una sola mujer. Pablo lo dice en Corintios, cada uno tenga su propia mujer, no hay dos mujeres. Hoy no se permite bajo ningún punto bíblico, a no ser que saques fuera del contexto y solo uses el Antiguo Testamento para permitirte una concubina o otra esposa o vivir en poligamia. No es permitido y no es la voluntad de Dios desde el principio. ¿Ok? Entonces, si alguien me pregunta esto, ya saben, que quede grabado, registrado en el libro de las crónicas. No. Versículo 3. Cada año el Caná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo. Ojo, Silo es el lugar donde se quedó el tabernáculo por más de 300 años. Ahora, Ofni y Fines, estos dos personajes lo vamos a estudiar el próximo domingo. Eran los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote en este tiempo. Oficiaban como sacerdotes del Señor. El Caná iba a ese lugar porque 3 veces al año todos los hombres israelitas deberían de asistir, hermanos, a esta fiesta religiosa que se celebraba en el tabernáculo. ¿Qué fiestas? La Pascua, con la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las semanas, que está en Deuteronomio 16:6, y el Caná hacía ese peregrinaje con regularidad, hermanos, para cumplir esos mandatos de Dios. Y hasta el tiempo de Jesús, todos los judíos tenían que hacer, que estaban alrededor de 50 kilómetros, tenían que ir 3 veces al año. Los que vivían más lejos podían ir y deberían ir una vez al año. Así que el Caná, y a pesar de ser levita y vivía cerca, tenía que ir. Si ustedes quieren estudiar un poco más acerca de los mandatos, está en Éxodo 23, 14, 17 y en Éxodo 40, 34. Así que tenemos Fines, los dos hijos, y los vamos a estudiar más adelante. Entonces, ¿dónde vivían? En Ramá. ¿Dónde iban? A Silo, que en inglés es Shiloh, ¿no? Cuando el guía decía allá, Shiloh, ¿qué es Shiloh? Estaba perdido, pero después cuando leyeron la Biblia, Silo. Era el lugar del tabernáculo. Acá tenemos el mar de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto, y ahí es donde quedaba. Ahí cuando tú vayas vas a encontrar un mirador como este. Ahí hay una película, una pantalla donde te pueden contar, incluyendo la historia de Ana. Tú te pones dentro, es una pantalla, un cine enorme, y al frente vas a ver el lugar donde estaba el tabernáculo, Silo. ¿Dónde está? Ustedes dirán, aquí está, lo estoy remarcando. Ahí es donde quedaba Silo. Y ahí es donde sucedió la historia de Ana. Y aquí era donde vivían los sacerdotes. Si bien alguien conocida por ahí, ya se pueden imaginar quién es, ¿no? Este es el lugar donde Ana se puso a orar. Y es interesante porque más de 300 años estar ahí. Cuando nosotros bajamos a ese lugar, era interesante pensar que el arca del pacto
donde Moisés tenía su vara, donde estaba el maná, donde estaban los 10 mandamientos, estaba en este lugar. Es increíble, hermanos, tener esa sensación de estar en este lugar donde la presencia del Señor se manifestaba en ese lugar, y era el lugar de peticiones. Así que también hice mi petición, hermanos, allá. Es tan, como les diría, único vivir esa experiencia de estar en Silo, donde el tabernáculo se quedó y donde el Cana iba 3 veces al año y donde Ana oró y el Señor le respondió. Más o menos el tabernáculo era así, pero después ya le pusieron, lo cercaron con sus piedras. Versículo 4. Cuando llegó el día de ofrecer su sacrificio, el Cana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que cuando se hacían los sacrificios, traían un becerro. Por la ley decía que el pecho y el muslo, de hecho, eran del sacerdote. Se quemaba la grasa, la pancita, ¿no?, y las entrañas, y se hacía el sacrificio, y el resto que quedaba se le daba a la persona que ofrecía el sacrificio. Entonces era como una parrillada, pues, ¿no?, para nosotros, un asadito. Entonces esto les quedaba como comida, así que terminaba el sacrificio, luego se sentaban para comer, y así que a sus hijos o a Penina les daba el huesito, y a Ana le daba el lomo fino, no sé, me imagino, pues, ¿no?, el bife de chorizo. Les daba una porción, pero a Ana le daba algo más. Miren, versículo 5 dice, pero a Ana le daba una porción especial. Término 3/4, no, hermano, término medio, no sé. Pero ¿por qué hacía esto el Caná? Porque amaba ¿a quién? A Ana. Es interesante que en la poligamia que existía, no puedes amar a 2 personas. ¿Se acuerdan la historia de Jacob? Con 4 mujeres tuvo hijos, se le permitió, pero ¿a quién amaba? A Raquel. O sea, no es posible para el hombre, aunque digan, podrás desear, no sé, una mujer, pero a 2 mujeres, 3, pero no puedes amar a 2 personas. Pero antes de empezar este tema, miren, lo he remarcado y dice, el Señor la había hecho estéril. ¿Se imaginan esto, hermanos? O sea, no es ni Satanás, porque Satanás me ha dado esta enfermedad, ¿no? O es el pecado, no. ¿Quién la hizo estéril? Y preguntaríamos, Señor, ¿pero por qué la hiciste estéril? ¿Acaso no sufría? ¿Acaso no lloraba? Hermanos, Dios es el Dios soberano. Y eso es lo que necesitas entender. Tu Dios es el Dios soberano. No es el Dios de la religión. El Dios de la religión es aquel a que tú puedes manipular. O aquel a quien puedes ir como tu lámpara de Aladino, frotas y dame este deseo. Ayúdame con esto. Y muchos tienen a Dios de esta forma. Dios es el soberano. Y la soberanía de Dios significa que Él dispone de sus criaturas de la forma que a Él le da la gana. Aunque suene crudo. Y la hizo estéril a Ana. Y Ana sufría. Pero Raquel también era estéril y también sufría. La mamá de Juan el Bautista, o sea, muchas mujeres, pero había un propósito mayor en todo esto. Entonces, hermanos, no se puede amar a 2 esposas o 2 mujeres a la vez, y claramente estas familias tuvieron muchos conflictos. Versículo 6, Penina, su rival, y ahí vemos el sufrimiento de Ana, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor le había hecho estéril. ¿Pero qué significaba todo esto? Pues yo me imagino cuando Penina y cuando Ana estaban ahí en la casa y decía, voy a llamar a mis hijos, ¿no? Y ese mis, no sé por qué a las mujeres, ¿no? Vengan a comer hijos y tú también, ¿no? No sé, o sea, ¿te imaginas la forma, las indirectas, el sufrimiento? Pero ¿qué más quería decir que sea una mujer estéril? Lo primero era un problema social. Una mujer en esa cultura, en ese contexto, sin hijos, era mal vista, porque no era bendecida de parte de Jehová, porque su vientre se había secado, y no tener hijos era una de las peores vergüenzas para una mujer, así que era señalada. Y algunos podían decir, no, seguro que ha pecado, ha hecho algo. El problema económico, porque si moría el Caná y no tenía hijos,
a ella no le correspondía ninguna propiedad, ningún pedazo de tierra, pero si tenía hijos sí le correspondía. Entonces ella podía quedar desamparada. El problema en la vejez, ¿quién la iba a cuidar? Si no tenía hijos, no le iban a cuidar los hijos de Penina. Entonces era un gran tormento, era una gran tortura que no tenga hijos una mujer en ese contexto. Hoy hay muchas mujeres que no quieren tener hijos. Dice, yo me caso, no quiero tener hijos. Algunos no quieren tener hijos porque se deforma su cuerpo, dicen, ¿no? Bueno, pero la verdad es que he encontrado en este tiempo muchas mujeres que no pueden tener hijos y sufren, desean, oran, y hemos orado para que a veces tengan hijos. En verdad, es un gran dolor hasta el día de hoy, pero no tan doloroso como en ese tiempo, ¿no? Versículo 7. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. ¿Qué sucedía? Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. ¿Se imaginan el tormento de una mujer a otra mujer? Ustedes mujeres saben, ¿no? Entre mujeres no se pasan, no sé, son las miradas, las cejas, los ojos, el porte, no sé, algo dice, es que no me cae, no la paso, pero ¿por qué no la pasas? No sé, si parece tan buena gente, decimos los hombres, qué buena gente, ¿no te has dado cuenta cómo es? Y los hombres decimos, no, porque no nos damos cuenta, pues, ¿no? Pero imagínense con sus hijos, ¿no? Es decir, hijos, vengan, ¿no? Y no soy como otras, no sé, ¿no? Imagínense, o sea, hasta el punto de hacerla llorar y ponerla en una frustración y desánimo que ni comer quería. Era increíble la tortura que estaba sufriendo Ana. Versículo 8. Entonces Elcana, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? Y ahí vamos a ver los hombres que no han cambiado hasta el día de hoy. Cuando una mujer está sufriendo, miren lo que hace Elcana. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Clásico hombre, ¿no? Ya pasó, ya, deja de llorar, ya, macho. Bueno, no sé. ¿Estás triste? Mejor vamos a comer, como si con comer se le va a quitar la tristeza, ¿no? Ya, ¿de qué estás resentida? Ya pasó, pues ya, alégrate, sonríe. ¿O no es así, hermanos? Y lo peor que puede hacer ahí, ¿no? ¿Acaso yo no soy mejor que 10 hijos? ¿Para qué sufres si aquí me tienes a mí? ¿Qué creen? ¿Calmará esto el dolor, el sufrimiento de una mujer? Hombres casados, no lo hace. Y he tenido que aprender, porque yo también he actuado así, tontamente, cuando nos casamos, era ya. Porque los hombres actuamos así, ¿no? Si no hay solución, ¿qué hacemos? Damos la página y avanzamos. Si tiene solución, hago lo posible. Si no hay, pues, se acabó. ¿Qué más podemos hacer? Pero las mujeres son, ¿y qué tal si hubiera pasado esto? ¿Y qué tal si le hubiera atropellado el carro? Pero no le atropelló, dice el hombre. Pero ¿y qué tal si y lo hubiera partido en dos? Y en su mente la mujer ya está en el hospital. ¿Y qué tal si el hospital estuviera cerrado? ¿Y qué tal? No, hermano, pero es que no pasó. Pero es que los hombres y las mujeres somos diferentes. ¿Qué debemos de hacer, hombres? Como dijo Pablo, llora con los que lloran. Yo creo que lo mejor es, las mujeres quieren sentirse seguras, quieren sentirse amadas, quédate a su lado. Si es posible, abrázala. Nada más, en momentos de dolor, de frustración, de tristeza, que esto va a ayudar más. No trates de explicar su dolor, porque a veces los hombres tratamos de explicar y razonar el dolor. Y no se puede, hermanos. No se puede. No trates de minimizar, de decirle, no, eso no hay nada, ya va a pasar. Ni tampoco trates de alimentarla, ¿no? Porque ahí es el error. No, vamos a comer un pollito, la brasa te va a alegrar. Y está comiendo el pollito y está llorando. No ayuda, pues, hermano. No ayuda. ¿Entienden, no? Algunos hombres dicen, sí ayuda, para mí me ayuda, algunos, pero los hombres no hemos cambiado, creo, ¿no? Ese es el problema. Los hombres necesitamos aprender, nada más, porque no somos así. Y así que mujeres también entiendan, ¿no? Porque las mujeres dicen, mi marido no tiene corazón, dicen, ¿no? No, sí tenemos corazón, solo que miramos las cosas de diferente forma. Entonces, ¿qué nos enseña esto?
que aunque no podamos evitar que otros nos critiquen injustamente, sí podemos decidir cómo reaccionaremos ante sus palabras hirientes. Miren, hermanos, hay situaciones que te van a herir, te van a frustrar, pero cómo reaccionas tú, eso sí lo puedes controlar y animarte. Pero ¿cómo? Siempre encuentra el lado bueno. O sea, aprecia a las personas que te aman. Y así podemos nosotros cambiar esa autocompasión por esperanza. Porque parece Ana que está ahí dolida, está sufrida. Y hay tantas personas hoy en día que en lugar de acercarse a sus amigos se alejan. Que en lugar de animarse se ponen una cara de autocompasión. Mira cómo estoy sufriendo, mira mi cara. No, mira cómo estoy, ya ni quieren levantar la cabeza, así no para. Y todos dicen, ay, pobrecito, pobrecita. Pero eso no te ayuda, hermanos. Levanta tu cabeza en fe, confía en el Señor. Las circunstancias van a cambiar porque tenemos al Dios Todopoderoso. Y vamos a ver esto, versículo 9. Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla, junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar y al Señor y a llorar desconsoladamente. Le decía, Señor, ayúdame. Miren, Ana tenía buenas razones para sentirse desalentada y amargada. Primero, no podía tener hijos. Dos, compartía su marido con una mujer que la ridiculizaba. Tercero, su esposo amoroso no podía resolver su problema. Cuarto, ahora vamos a ver, incluso el sumo sacerdote interpretó mal sus motivos. Pero Ana, en lugar de vengarse, hermanos, o perder la esperanza, Ana oró, llevó su problema a Dios con toda sinceridad, y vamos a ver que cuando Ana se humilla ante el Señor obra. Pero yo digo, es difícil orar con fe cuando nos sentimos tan ineficaces. No sé si has pasado problemas, situaciones tan difíciles que tú mismo dices, no hay solución, no hay, ¿qué hago? Y alguien te dice, ora, hermano, y ese ora es como un latigazo porque ya he orado, pues, ¿no? Pero ora nomás tú, pero dime algo, hermano, algo más. Pero no te vamos a decir algo más que simplemente ora. Porque la oración, hermanos, abre el camino para que Dios obre. La oración nos enseña a depender de Dios. La oración nos enseña que tú no eres más que un simple mortal y que tienes a un Dios poderoso, todopoderoso y soberano, y que Él te escucha y que si permite que pases una situación es porque hay un propósito mayor en todo esto. Y Ana oró e hizo este voto. Yo cuando estudiaba esto, yo digo, ¿qué hubiera sido si Ana hubiera sido la que sale en la radio? ¿No han visto? Hay una hermana enseñando en la radio de Arequipa. Uy, ¿cuál hubiera sido su oración de Ana si hubiera sido ella la estéril, ¿no? Yo digo, ese pseudo evangelio de fe y prosperidad, ¿cómo oraría si fueses estéril? Lo primero que dirían es, declaro en el nombre del Señor que este vientre se abre, Satanás, te arrebato, mi hijo, mi hija, ¿qué más hablarían, no? Y lo decreto y lo declaro y lo creo y lo confirmo y lo afirmo y lo sello, no sé y tal, y en el nombre de Jesús tú lo vas a hacer. Dios mío, esa sería la oración moderna, ¿no? Que no tiene nada que ver con la Biblia. Miren cómo oró Ana. Le dijo, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Qué oración es de Ana? De soberbia, de ordenar a Dios, de mandar a Dios, de declarar, de decretar. Humildad. Se humilló ante el Señor, porque Ana sabía quién era su Dios. Y cuando tú sepas quién es tu Dios, humíllate. No entres con soberbia, no entres diciendo, no, Señor, yo me lo sé, todos los misterios, yo sé que vas a actuar así. No, humillémonos bajo la mano poderosa del Señor y Él a su debido tiempo actuará. Esto de no cortarse el cabello está en número 6.
Ese de no cortarse el cabello era un voto nazareo. Lo voy a pasar rápido, porque el voto de nazareo básicamente era la abstinencia de cualquier producto de la uva. No podían tomar ni jugo de uva ni vino. Abstinencia igual, de tocar ningún muerto y de nunca pasar navaja sobre su cabeza. Normalmente era un tiempo corto, pero Samuel, Sansón lo tuvieron de nacimiento y también Juan el Bautista, los nazareos. Más adelante vamos a tocar ese tema. Versículo 12. Como Ana estuvo orando largo tiempo ante el Señor, Elí se fijó en sus bocas. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Así que Elí pensó que estaba borracha. ¿Por qué pensó que estaba borracha? Hay que entender un poco el contexto cultural. Los judíos cuando oran, y desde hace mucho tiempo se decía que cuando ora, David decía que todo nuestro cuerpo, nuestras entrañas, nuestras articulaciones, todo debería de adorar al Señor en la oración. Es por eso que si tú vas al muro oeste, o donde están los judíos, tú vas a encontrar a los judíos orando de esta forma. Se balancean. ¿Y por qué lo hacen? Porque están adorando y orando al Señor con todo su cuerpo. Y imaginemos ahora a Ana. Versículo 14, así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Ana se arrodilló y empezaba a orar, y empezaba a orar. Y Elí lo mira y dice, algo pasa con esta mujer. Y lo reprende. Versículo 15, dice, no, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza, solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Y ahí entonces Elí entiende su angustia. Versículo 16, no me tome usted por una mala mujer, he pasado este tiempo orando debido a mi angustia y a mi aflicción. Cuando Elí entiende, dice, vete en paz. Respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y en este momento Dios usa a Elí para inmediatamente responderle a Ana. ¿Cuál es la reacción? Versículo 18. Gracias, le dice, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y ¿qué hizo? Se fue a comer. No quería comer, ahora se fue a comer. Y desde ese momento su semblante cambió. ¿Qué les parece esto, hermanos? Me hace recordar los tiempos de oración, los miércoles que venimos o cuando hay ayuno, a veces venimos así, pero cuando sales de desahogar, de dejar tus penas, su semblante cambia, porque podemos dejar nuestras cargas al Señor. Pero qué triste es que cuando pasan los días y no oras, no buscas del Señor, quieres resolver tus problemas con tu propia inteligencia, te confías en tu propia inteligencia, no hay el momento donde te puedas arrodillar o postrar ante el Señor y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, acuérdate de mí. Cuando haces esto, créeme, va a cambiar hasta tu semblante porque vas a poner tu confianza en el Señor. Primera de Pedro 5:7 dice, pongan su ansiedad sobre Él. Pon tus problemas, tus preocupaciones sobre el Señor, que Él tiene cuidado de ti. Entonces, el cambio de actitud puede basarse en tres cosas. Primero, su oración sincera a Dios. Segundo, el aliento que recibió de parte de Elí. Y tercero, su resolución a dejar su problema en Dios. Yo pienso que este es el antídoto para el desaliento, hermanos. Que dígale a Dios que se siente realmente y deje sus problemas con Él. Y lo segundo, confíe en el apoyo de buenos amigos y consejeros. Si sientes hoy día que pareciera que los problemas no tienen solución, ora, hermanos. Busca del Señor. Va a llegar un momento donde ya no hay palabras más que decir. Ya no hay más que hacer. Pues ora y confía en el Señor. Y si es posible, busca el apoyo de amigos o consejeros. Versículo 19, ya vamos a terminar la última parte. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana, ¿y qué hizo? El Señor se acordó de ella. ¿Qué pasó? Empezó a crecer la barriguita. Versículo 20, Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Pues dijo, al Señor se lo pedí. Así que ahí vemos a Ana
feliz, como una lombriz, como decimos. ¿Por qué? Porque Dios respondió sus oraciones. Esto nos enseña mucho, hermanos. Dios es el Dios de los imposibles. Dios es el que va a solucionar los conflictos, los problemas. Hace mucho tiempo yo recordaba aquellos que han vivido en la época del terrorismo. Si tú puedes preguntar a las iglesias que han vivido el sufrimiento cuando los terroristas entraban en medio de los cultos, decimos desde la iglesia, lo que venció al terrorismo fue la oración de los santos. La iglesia oraba y oraba y oraba para que el Perú cambie, para que el país cambie. Hermanos, la oración es el arma que Dios nos ha dado, es el medio para que Dios haga su voluntad. No es un cliché, no es algo así, ora hermano, ora, ¿no? Y ora como pedir el pan de cada día, no, ora, clama al Señor y vas a ver que las cosas van a cambiar. Versículo 21, cuando Elcaná salió con toda su familia para cumplir su promesa de ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcaná. Quédate hasta que destetes con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Versículo 24, cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Entonces, imaginémonos a Ana ahora, ¿con qué está yendo? Agradecer al Señor. Con las manos vacías, ¿con qué está yendo? Un becerro, ¿qué más está llevando? Era como un saco de harina, ¿y qué más? El vino. Todos estos elementos eran ofrendas para el Señor, que lo encontramos en Levíticos. O sea, él no fue con las manos vacías a adorar al Señor. ¿A qué edad se destetaba un niño? Según los historiadores, normalmente a los 3 años, algunos dicen 4 años. ¿Te imaginas tú, mamá o papá, pero más las mamás, dejar a tu hijito de 3 años o 4 años? Después de tenerlo en tus brazos, después de jugar, ¿lo harían, hermanos? Había luchado tanto por tener un hijo y ahora tiene un hijo y ahora tiene que entregarlo. Versículo 25. Luego sacrificaron el becerro y presentaron al niño a Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Se va despidiendo de su hijito y dice: este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo por mi parte, ¿qué dice? Se le entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Es por eso que en la iglesia nosotros tenemos la dedicación de los hijos. Cuando son niños, se le dedica al Señor. Y siempre explico a los padres, ¿no? Porque algunos lo dedican al Señor como decir, ya el Señor lo salve, el Señor lo cuide. No, es la responsabilidad de los padres guiarlos por los caminos del Señor. Vamos a ver que en el libro de Samuel, Ana siempre lo visitaba. Y algunas veces estaba en la casa de Ana, Samuel, pero él estaba dedicado en vida para la obra y el ministerio del Señor. Qué difícil habrá sido para Ana entregar lo que más quería. Miren, a pesar de venir con agradecimiento al Señor y presentar una ofrenda, y que estaba dentro de la ley, ella entregó realmente lo que más quería, un hijo que tanto esperaba. Y mi pregunta entonces, ¿qué clase de ofrenda nosotros deberíamos de dar a Dios? Mi primera pregunta para ustedes: ¿deberíamos entregar al Señor sus ofrendas que nos cuestan poco? A veces en la mañana del domingo, un diezmo, como una ofrenda, que sería como venir con su becerro, venir con su
vino, que esto es lo que dice y está bien. O vienes con ofrendas de sacrificio. Y dije, ¿pero qué es una ofrenda de sacrificio? Y yo les pregunto, ¿se presenta usted ante Dios de manera simbólica aquí o te presentas a Él con toda tu vida? O sea, no está mal ofrendar, no está mal, digo, bueno, vengo, estoy dando mi tiempo, estoy dando mis dones, pero lo que el Señor quiere, hermanos, es tu vida. Que te entregues todo a Él. Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Más que decir, algunos dicen, no, pero yo ya cumplí, di al Señor, y luego apareces el próximo domingo. Está bien, pero ¿qué haces durante la semana? Dios quiere usar tu vida como instrumento en sus manos para que prediques el evangelio o para que sirvas en algún lugar. Y a veces pensamos, no, yo ya di, ya se acabó. Ya vine con mi harina, vine con mi vino, vine con mi becerro. Pero aquí vemos la entrega de Ana, de dar algo que realmente le importaba demasiado y entregárselo al Señor. Deberíamos de aprender. ¿Qué estás entregando tú al Señor? ¿Cómo es tu ofrenda? ¿Es tu vida? ¿Es tu todo? ¿O le estás dando simplemente, si te sobra el tiempo, voy a la iglesia? Si me sobra la plata, voy a dar una ofrenda. Si me sobra algo de mis dones y talentos, cuando pueda, voy a tocar, voy a cantar, voy a limpiar, o cuando pueda voy a hacer esto. Para mí sería una ofrenda que no le agrada al Señor. Dios quiere tu vida, hermanos. Dios quiere todo. Y tú dirás, ¿pero por qué demanda todo? Porque hubo un Padre que entregó todo y entregó la vida de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor se dio al 100%. Él no agarró y se dio un 99.9, se dio al 100% por ti, para rescatarte del pecado, para rescatarte de la vida que estabas. Le debemos la vida al Señor. Hoy podemos gozar de la vida, la salvación, la vida eterna. Pero Dios no está hoy día agarrando un látigo, exigiéndote, dame. Él te atrae con amor. Él te muestra su amor. Y yo te digo, ama al Señor y dale tu vida al Señor. Conclusiones finales. Hemos visto el matrimonio debe ser de dos personas. Y se permitió la poligamia antiguamente, pero hoy, hermanos, no está permitido. Número 2, muchas veces no podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar de actitud en fe. Número 3, muchas veces los hombres no entendemos el dolor de una mujer. Lo mejor que es abrazarla y estar con ella. Y cuarto, la oración es el medio para que Dios haga su voluntad, no el medio para que Dios haga mi voluntad. ¿Entienden? No es lo que tú quieres, es la voluntad de Dios que se va a hacer en tu vida. Y a veces no recibimos algo que le pedimos al Señor, porque Santiago lo dijo, lo quieres para tus deleites, tus placeres. No lo recibimos porque no es la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y pedirle al Señor como Ana le pidió. Señor Jesús, ten compasión de nosotros. Padre amado, acuérdate de nosotros. No somos nada ni nadie delante de ti. Somos polvo de la tierra. Te hemos presentado muchas peticiones. Tú conoces la necesidad que estamos pasando. Tú conoces los problemas que parecen, Señor, que no hay salida, que no hay escape. Hemos orado y parece que no pasa nada, Señor. Pues en esta mañana, como Ana oró, acuérdate de nosotros. Ten compasión de nosotros. Haznos, Señor, el favor. Ayúdanos en nuestras peticiones. Perdónanos, Señor, porque a veces de nuestros pensamientos salen cosas negativas.
No actuamos como tú quieres. No mostramos el cristianismo, el cambio en nuestra vida como debería de ser. A veces hemos hecho una religión de ti. Hemos olvidado nuestra relación contigo, Señor. Hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar tu rostro. Hemos dejado, Señor, a un lado tu palabra, tus mandamientos. Y aún así pensamos que deberías de darnos muchas cosas. Perdónanos, Señor. Restaura nuestra vida. Acuérdate de nosotros y ayúdanos, Señor. Te pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén y amén.